Estamos en la segunda web conferencia del curso Construcción de Indicadores y Métodos de Análisis para la Gestión de Proyectos. Quienes habla, su director de curso, Eduardo Toro. Importante ubicarse en la matriz de desarrollo. Estamos ya en la fase 3, que es el componente práctico. Tiene un valor de 135 puntos. Y la idea es que aquí vamos a desarrollar estrategias de monitoreo para tener resultados de evaluación. Es importante saber que ya estamos en la penúltima etapa, llegando casi al final. Yo empiezo siempre explicando la rúbrica. Es muy importante porque es la que me mide finalmente. Si esto es un curso de indicadores, digamos que la rúbrica es la matriz en la cual me indica qué es lo que me van a evaluar y qué tengo que entregar. Es decir, un total de 175 puntos y se divide en 3 criterios o 3 elementos de valoración. El primero vale 80 puntos y valora la consistencia, coherencia y prestaciones o rendimiento de monitoreo en el plan que ustedes seleccionaron del proyecto o programa. Es vital, yo les dije en la segunda conferencia que cogieran un proyecto con muy buenos indicadores, muy buena carne para poder sacarle provecho. Digamos que aquí valoramos esta parte, vale 80 puntos de 175. Después sigue el segundo criterio, que vale 60, vale menos. Y aquí mide también otra vez consistencia, coherencia y desarrollo del indicador, pero ya en el proyecto aplicado, seleccionado, proyectado, en la parte de resultados. Es importante generar este desarrollo de indicador para poder tener una integralidad del proceso. Y por último, tenemos la estructura del reporte, que tenga normas APA, que esté balanceado, compuesto, redactado. Miren que uno de los elementos más importantes es saber comunicar. Se puede decir que aunque vale 35 puntos, es una habilidad blanda. De nada sirve que tengamos un buen proyecto de indicadores, buenos resultados, actividad económica, rendimiento, efectividad, coherencia, si su capacidad de transmitir falla. Aunque vale 35 puntos, es vital, porque es muy importante saber transmitir, trabajar con normas APA, bien estructuradas, diagramas bien explicados y sacándole el máximo provecho a los resultados. Y ahí terminamos lo que es la rúbrica. Entonces, ya saben cómo se miden ustedes. ¿En qué consiste la actividad? Pues son varios puntos. Lo primero es que leer el material de la guía. El segundo punto es desarrollo del plan de monitoreo y que trabajen mucho con una figura número 1, que está a la parte de acá, en el cual determinan en 4 elementos importantes. Definir lo que es el proyecto, las estrategias, identificar esa cadena de resultados que ya le hicieron en la segunda fase, desarrollo de esas prestaciones o rendimiento, que es importante, y la evaluación del monitoreo. Entonces, digamos que ese ciclo hay que hacerlo acá. Y vamos a comenzar con ese paso 3, desarrollo de esas prestaciones o ese rendimiento, según los siguientes pasos. El primero es pues, seleccionar esa carta de navegación a partir de varios software. Aquí damos uno que es Project Libre, que si de pronto lo han utilizado, se ha vencido, utilicen un nuevo IP y pueden utilizar Project Libre. Aquí lo va a abrir para que lo tengan en cuenta, él abre. Y hay una versión gratuita, esta dura 15 días a 3 semanas, depende. Si no utilizado, pues utilicen otro IP. Acuérdense que son 5 del grupo, pues uno de los otros puede utilizarlo. Y más adelante explico cómo se desarrolla. Bueno, en la segunda parte se analizan estos rendimientos desde la parte financiera, costos y los flujos. Es muy importante el desarrollo de los flujos, porque si el proyecto no tiene los flujos, es posible que inclusive ustedes digan, profe, nos equivocamos, reajustamos un nuevo proyecto con flujos, porque es importantísimo para sacar los indicadores económicos. Es decir, un BPN, una tasa de retorno, no se puede sacar si no hay unos flujos de entradas, ingresos y egresos. Eso es vital. Y pues finalmente para darle poder o veracidad a lo que es el indicador. El tercer punto es seleccionar la metodología en el cual van a ustedes sacar ese cronograma de desarrollo de esos indicadores según lo que ustedes seleccionaron como grupo para hacer un balance del tablero o de las cartas de presentación de estrategias de su proyecto. Una vez tengan eso, que ahora lo explico con un ejemplo, tengo 2 ejemplos, se desarrolla ese tablero de monitoreo
es importante desarrollar este elemento. Para este semestre no utilizar eso, para el próximo semestre voy a hacer que trabajen con un software en el cual ustedes lo transmitan en un diagrama interactivo, en el cual ustedes seleccionan los más importantes indicadores, financiero, económico, rendimiento, costos, y lo manejan en la tabla que está acá. ¿Ok? Hay personas que han tenido problemas con el inglés. Yo dejo abierto la presentación, puede ser en inglés o en español. Es opcional cuando toman en inglés. Bueno, finalmente las referencias las hace con norma JAPA. Aquí está el ejemplo. Importantísimo norma JAPA, todo el proceso de las tablas, diagramas, figuras y referencias gráficas traen con norma JAPA. Y los indicadores que se deben tener en cuenta, importantísimo, es el indicador de eficiencia, efectividad, diagramas de rendimiento o prestaciones, índice de prestaciones y de costos. Es vital. Y por último, las conclusiones. Ojo, esas conclusiones se dan a partir de esos resultados. A veces concluyen, sí, fue exitoso, pero ¿por qué fue exitoso? Porque el porcentaje de rendimiento costoso fue una tasa interior de retorno del 36%, porque los diagramas de efectividad encontramos que fue positivo. ¿Qué tan positivo fue? Fue el 13, 15. Por eso estamos midiendo indicadores. Es importante sacar esos porcentajes y darle validez y veracidad a las conclusiones. No concluir, fue exitoso, fue eficiente, pero ¿qué tan fue eficiente? Eso es importante. Bueno. También en esta tabla 1.6, desarrollo de PMP en ejemplos. Aquí hay un ejemplo base. Tómenlo como una medida y pasamos a desarrollar un ejemplo. Este primer ejemplo, digamos que está en dólares por los valores que están bajos, sin embargo, digamos que son pequeños a comparación del que sigue. Son 10 trabajadores. Utiliza una herramienta Project Libre para crear un diagrama de Gantt y estimar los recursos necesarios para el proyecto de construcción de una casa. Y se muestra este ejemplo. 10 trabajadores, un costo de $100,000 y equipo $20,000. Ese sería como el planteamiento de la descripción del problema, realizar el análisis de información financiera y de costos, teniendo en cuenta pues, que el proyecto tiene un presupuesto inicial de $150,000 y se espera un flujo efectivo de $20,000 mensual. Entonces, vuelvo a decirlo, es importante que tenga un flujo efectivo. Si el proyecto no lo tiene o no está claro, tienen el derecho de cambiar el proyecto. Eso sí, justificado, no que no digan nada y lo cambien. Lo justifican por el foro, yo les doy el visto bueno y lo pueden hacer. Bueno, una vez se tenga este elemento, pasamos al tercer punto, que es seleccionar la metodología o marco para el desarrollo del sistema de indicadores. En este caso es un cuadro de mando integral, el cual se muestran los principales indicadores para evaluar la parte financiera, la parte de procesos, clientes, procesos internos y un sistema de crecimiento desde adentro. Recuerde que la gestión siempre trabaja internamente para mirar el crecimiento de la empresa o del proceso. Eso es vital para el desarrollo de gestión de proyectos. En este caso, el desarrollo del tablero muestra que, lógico, esto es un cuadro simplificado. Digamos que un cuadro mucho más grande, pues a nivel académico no se podría presentar. Entonces, miren, la categoría, el marco, la primera perspectiva financiera, indicadores, costos del proyecto, el tipo de indicadores financiero, la formulación del costo total gastado, la periodicidad que se va a medir en mensual y la meta no debe ser el presupuesto inicial de $150,000. Recuerden que estamos empezando, entonces digamos que ese es el tope. Posteriormente, los medios de verificación responsable vienen siendo la contabilidad del proyecto y el gerente del proyecto. Ojo, son dos elementos que me verifican, son los responsables de que no se vaya a pasar. Es decir, si se va a pasar, el contador tiene responsabilidad y también el gerente del proyecto. Ambos tienen responsabilidades. Otro elemento de la perspectiva del cliente es la satisfacción, en el caso del indicador. Tipo de indicador es indicador de satisfacción, que va a tener una fórmula. Entrega versus satisfacción del cliente, puede ser. Formulación, una encuesta de satisfacción. Periodicidad se hace cada 3 meses. Y la meta es el 90% de los clientes que deben estar satisfechos. Es decir, a los 3 meses, si hay una satisfacción de menos del 90%, pues hay que dar un plan de mejoramiento.
Y los medios de verificación, la encuesta a los clientes y que va a depender del gerente de proyecto. Miren que el gerente de proyecto es vital, es el que comienza a generar límites y a generar una referenciación y colocar metas en el proceso. Tenemos la perspectiva de procesos internos. Recuerden que el crecimiento de la empresa depende del proceso interno. Aquí son tiempos de construcción, el indicador. Tipo de indicador sería indicador del proceso. Formulación, días requeridos para finalizarlo, es decir, el proyecto está ejecutado para hacerlo en 3 meses y 5 días. Y entonces va a hacer una regulación cada mes y cada mes se va midiendo cómo va el avance. Miren que en este caso es semanal, la periodicidad que se mide. Es importante que sea semanal, porque no podemos volverlo mensual. Si es mensual, pues cuando nos damos cuenta del error, pues si un proyecto presupuestado a 3 meses, pues un mes es catastrófico. La meta debe seguir el cronograma establecido según Gano o la meta establecida, y el verificador o responsable es el seguimiento del cronograma, que en este caso habrá alguien encargado de esa parte, que es el de seguimiento, y el gerente de proyecto está ahí. Finalmente tenemos la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esta capacitación personal, esta es como el personal comienza a capacitarse. Indicador de desarrollo, se mide por el número de capacitaciones realizadas. Es decir, si en un mes se trabajaron 3 y la meta fue 3, pues llegó al 100%. Si 2, llegó al 60%. Y si hizo 1, al 30%. O al contrario, son 3, me ha al menos 2 capacitaciones. Si hicieron 2 capacitaciones como meta, y si hicieron 3, pues finalmente llegó al 150%. ¿Quiénes son los responsables o verificador? El registro de capacitaciones y el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, digamos que esta es la tabla de control, de seguimiento, de evaluación. Esto es la bitácora, este es el proceso en el cual yo comienzo a dar verificación de mi proceso. Una vez que tengamos esa verificación, paso al cuarto punto, que son los cálculos de índice de desempeño del proyecto. En esta metodología, pues hay que medir el indicador de eficiencia. Es de aquí donde yo meto los datos y mido. Por ejemplo, en el caso de la eficiencia, el costo por metro cuadrado construido. A veces me he hecho estudiantes, profe, no encontré el costo por metro cuadrado. Ustedes deben de llegar a eso. Es decir, medir cuánto costó la producción y cuántos metros cuadrados se desarrollaron, en este caso la construcción de la casa, y lo dividen e encuentran el costo por metro. Pero digamos que ahí se mide la eficiencia de esta construcción. No van a encontrarlo muchas veces, tienen que sacarlo. Efectividad, en este caso, porcentaje de proyectos completados a tiempo, es decir, si fue semanal y hubo un tiempo de ejecución, si se llegó a esa trayectoria. A veces inclusive no van a encontrarlo. Usted puede estimar esa meta, es decir, si ellos construyeron en 3 meses, digamos que el primer trimestre se desarrolló el 33%, pueden llegar a incluir esa meta ustedes. El otro, el índice de prestaciones de cronograma. Aquí pueden comparar los tiempos reales de construcción con lo planificado. Aquí también vuelvo a decirlo, si no tiene algo planificado, ustedes estipulen un tiempo de planificación y lo comparan. Y finalmente, el último índice de rendimiento o de prestaciones en la comparación con el costo real y presupuesto inicial. Eso sí lo encuentran en la mayoría de proyectos. Tienen el presupuesto inicial y la comparación. Por regular, la gran mayoría de proyectos se ceden en unos porcentajes. Es importante saberlo. Entonces, una vez que tengamos esos elementos, se desarrollan las conclusiones. Entonces, costo por metro cuadrado construido es mayor de lo planeado. ¿Por qué se dio? En este caso, ustedes tienen que ahondar un poco más allá de por qué se dio el proceso. Evidéncienlo. Es decir, si tienen ustedes el proyecto, pues es bueno que grafiquen y miren la diferencia entre ellos. Y finalmente, pues también concluir el índice de rendimiento. Según el cronograma, si hubo retrasos o si hubo que acelerar o sobrecostos sobre el proyecto. Digamos que este es un resumen de los resultados que ustedes pueden dar. Ojo, esto es algo académico, es decir, ustedes tienen que ampliar más las conclusiones y el desarrollo. Miren que este segundo cambia un poco porque digamos que aquí es a utilizar, están construyendo un centro de salud comunitario, en el cual los recursos son un poco más grandes. Son 15 trabajadores, en otro era 10. Aquí materiales son $500,000 y en equipos son $100,000. El otro era mucho menor. Y se encuentra un flujo efectivo de $50,000 y el presupuesto inicial es $700,000. Digamos que cambia, esto es mucho más robusto,
E inclusive, pues es diferente construir una casa a construir un centro de salud comunitario. Es mucho más grande y más amplio. Entonces volvemos a hacer lo mismo, el tablero de seguimiento, donde tenemos las mismas categorías. Lo hice para pues, efecto comparativo, donde la perspectiva financiera es el costo del proyecto, el indicador financiero muy real, costo real del proyecto. Miren que acá la periodicidad es mensual y volvemos a tener el indicador, el costo de presupuesto inicial. Y acá volvemos a lo mismo. El medio de verificación es el contador y el gerente el responsable. Recuerde que el gerente es el responsable del crecimiento interno de la empresa o del proyecto, por lo tanto es el responsable de esta parte. Perspectiva del cliente, acceso a la atención, indicador de satisfacción, número de pacientes atendidos, que ya incluye ya el cliente, y la periodicidad mensual. Y al menos 200 pacientes al mes. Y se registra pacientes personales del centro de salud. Ese sería el medio de verificación. Miren que el otro utilizaban encuestas, aquí satisfacción del atendido. Perspectivas de procesos internos, avances en la construcción, indicador de procesos, porcentaje de construcción completa y se hace la periodicidad semanal. Miren que el otro era el 90%, acá el 70%, el indicador es mucho más exigente. Inspección de obras, es el encargado de la parte del avance y el responsable, el gerente. Aprendizaje del recurso humano, pues capacitaciones, se mide trimestralmente en un parecido al otro y al menos 30 horas por trimestre. Mire que aquí ya cambiamos. Antes era el número de capacitaciones 2, aquí ya es 30 horas por trimestre. Es decir, que aquí importa más la calidad en el tiempo que el número de capacitaciones. Bueno, aquí cambió el proceso. ¿Quién lo verifica? Pues el registro de capacitaciones, el encargado, que puede ser el jefe de producción o la inspección de la obra, y el encargado de recursos humanos. Una vez tengamos este tablero, cuadro de control, pasamos a calcular los indicadores de eficiencia, efectividad, rendimiento, de costos y de cronograma o de tiempos. Desarrollo conclusiones se toman de esta manera. Se identificaron áreas de mejora en eficiencia debido al alto costo por metro cuadrado. Es decir, si hubieron efectividad o eficiencia en la parte de costo metro cuadrado comparado con lo construido normalmente. El índice de satisfacción de los pacientes fue bajo y se tomó medidas para mejorar la calidad de la atención médica. Es decir, se encontró un indicador bajo y se tiene que mejorar el proceso. Y el índice de rendimiento del cronograma, los costos fue bajo, por lo tanto es valioso para poder proyectarlos y pues tomar decisiones. Recuerden que ustedes tienen que saber que este proyecto es como si estuviera ejecutándose. No pueden plantearlo como si estuviera ejecutado ya, aunque sí, lo tomamos de proyectos ya ejecutados, pero ustedes tienen que hacer la imaginación, un poquito de proyección que se está actualizando o desarrollando actualmente, bueno, para tener acciones actuales. Bueno, listo. Pasamos a otro proyecto. Este proyecto es con el municipio de Susacón en Boyacá. Aquí vamos a utilizar muchos ejemplos de proyecto y aquí vamos a escribir el desarrollo que se hacen por etapas. Primero la descripción de tareas y tiempos de recursos de este proyecto de pavimentación. Eso lo encuentran en el desarrollo de proyectos, estimación de tiempos de la actividad fase 1, estimación de tiempos de la actividad fase 2, es decir, en dos fases, a partir del cronograma, descripción de recursos humanos por actividad, descripción del uso de máquinas y equipos por actividad, materiales, recursos de oficina, recursos de transporte, recursos de servicio, recursos de equipo y recursos de pruebas de control. A continuación aquí está la primera parte. El 3.1, realizar la planificación. Miren que si comienzan ustedes a cacharrear o a trabajar el diagrama de Gantt desde las tareas, tiempos y recursos, comienzan a introducirlo y comienzan a sacar el paso a paso. Lo desarrollan a partir por días, desde tiempo de inicio, tiempo terminado, y lo proyectan. Ojo, en el caso de acá, ustedes comparten estos pantallazos, pero también tienen que hacer diagramas a partir del desarrollo. Es decir, comparten este gráfico para evidenciar que trabajan con Project, pero una vez ustedes tengan esto, ustedes desarrollan la tabla del desarrollo de la actividad. Es decir, a veces me pasan que la proyección en esta gráfica
digamos que no es entendible frente a una persona que quiere evaluar su proceso de crecimiento, bueno, o desarrollo del proyecto. Esta es la primera parte. La segunda, que es desde las fases. El proyecto libre puede desarrollarse a partir por fases. En este caso, se tienen dos fases: la estimación de tiempos de actividades y la otra estimación de tiempos a partir de la ruta crítica. Miren que la primera pavimentación, excavaciones, localización del sistema de reemplazo, demolición, excavación otra vez, excavación a mano, calzada de pisos. La segunda parte, que viene siendo suministro de extensión, suministros extendidos, instalación, imprimación, vigas, pavimentación, etcétera, etcétera. Entonces miren que para hacer este proceso tenemos que tener unos conceptos de construcción de una vía. Lo que es que la vía se necesita pues hacer la excavación, el tratamiento, el número de su base, si es la carpeta de concreto hidráulico, etcétera, etcétera. Entonces, miren que aquí es importante conocer las fases y entender el proceso. Entonces, es importante que conozcan un poco el tema. Una vez tengamos estas estimaciones y lo desarrollamos en dos fases, recuerden, pasamos a la parte de recurso humano, en donde entran los elementos humanos al desarrollo. En este caso, el ingeniero civil, un jefe de obras y un personal de construcción. Y se desarrolla a partir de las actividades que se plantearon, desde la parte del gerente de localización, suministros de instalación, los recursos, el acero, las vigas, la instalación, el relleno, la apreciación, eh, la parte de la ejecución de las obras, y limpiar el sistema, los suministros, el uso del acero, el proceso de instalación, la cercha, los elementos. Es decir, estos elementos, al menos de una persona que conozca muy bien la construcción, para poder tener un bagaje en el desarrollo de esto. Una vez tengamos el recurso humano estipulado en el desarrollo de la proyección, pasamos al uso de máquinas y equipos por actividad. Entonces, maquinaria en la parte de pesada, posteriormente el desarrollo de la compactación, la parte de la acomodación de los adoquines, del relleno, de la camioneta, el camión, la aplanadora. Todos esos elementos van a partir de estas máquinas y equipos de actividad. Y lógico, en los días que se desarrollaron y si tiene algún costo. Aquí vienen ya los materiales e insumos de la actividad, donde vienen la arena, el cemento, el concreto, las vigas, los adoquines, el cemento, el acero, todos los elementos, y a partir de el trabajo que se hace y los costos importantes. Una vez tengamos esos elementos, él se cruza la información de oficina, documentación, porque digamos de que el recurso humano debe estar en la parte de pruebas, de medidas, de control de calidad, de seguridad. Es decir, acuérdense que cuando se construye se hacen unas pruebas para medir la calidad. En el caso de la construcción, hay que tener unas muestras, pruebas. Es decir, el concreto cumplió, sí, pero es que estas muestras, dejé 20 muestras y es de parte de calidad, que lo mande a ensayar y deje unas muestras de testigo. Es importante esa parte del testigo porque el interventor va a llegar y dice, venga, necesito saber las resistencias. Si falló, entonces aquí, no, aquí está el testigo. Tenemos que ir a custodia y aquí está el elemento. Por regular lo hace la interventoría y el laboratorio lo hace por regular la empresa interventora. Entonces aquí tenemos los equipos y tengamos los equipos de desarrollo, oficina y lo demás. Pasamos a la parte de recursos de transporte y logística de la actividad. Aquí ya viene el recurso humano en el cual se presenta el transporte y logística, que viene siendo la parte de excavación, el proceso de llevada, traída, el manejo de transporte de la materia prima, la llegada de escombros, botar los escombros, y también la parte de almacenamiento de la materia prima, de los ensayos de calidad, esos elementos se colocan ahí, y desarrollar los elementos de costos. Una vez tengamos toda esa parte de project, que ahí está divertido bastante, y se pasa al recurso de servicios y su contratación. Como les dije anteriormente, para la parte de ensayos, pues se contrata.
por real siempre la interventora, es de contratación. La parte de seguridad, hoy cada vez tienen, hacen procesos de contrataciones por aparte, es decir, anteriormente contrataban el vigilante, no, ahora contratan vigilancia privada. El sistema de aseo, anteriormente contrataban un aseador, no, ahora hay una empresa de aseo, y así sucesivamente, inclusive el contador, no, hay un outsourcing y viene el contador, entonces esas contrataciones estarían acá. Máquinas, inclusive las máquinas las alquilan por el tiempo que es y las entregan después. Entonces, digamos aquí las contrataciones que se dan y se estimulan los costos. La parte de seguridad. Las pruebas de control por actividad que les decía. Y una vez que tengamos eso, se hacen los flujos de costo. Lo que les decía que era importante, si ustedes no tienen el proyecto flujos, pues por lo tanto no va a poder sacar los cálculos económicos y financieros. Es decir, no va a tener la tasa de interés de retorno y los BPNs y sacarle unos indicadores de costos interesantes, rendimientos financieros. Por lo tanto, si el proyecto no tiene estos flujos, pues pueden cambiarlo. Me dicen a mí y lo cambian. Entonces, estos flujos de caja me permiten determinar pues, los costos a partir por unidad, por cantidad y costo unitario y costo parcial. Acuérdense que si lo dimos por etapas o por elementos a partir de la construcción es importante saberlo. Una vez tengamos estos flujos, pues se hacen los flujos de caja a partir del cronograma que se estipuló por semana hasta llegar, en este caso, 14 meses. Entonces, entradas, salidas, ingresos y egresos, y con eso podemos calcular el cuadro de mando integral. Entonces, este cuadro de mando integral, en cual está la parte financiera, la parte del cliente, procesos internos, y miren que tenemos dos indicadores por cada uno de los elementos. Parte financiera tenemos optimización de uso de recursos financieros y viabilidad económica. En este caso, el cliente tenemos también dos indicadores, satisfacción de necesidades del usuario y necesidades del usuario del proyecto. Y en proyectos internos tenemos mejoras de proceso, que se implementa un plan de control de calidad. La idea es que sean 0 defectos, se mide el porcentaje de efectos de indicador, medición por porcentajes, el encargado responsablemente de construcción, mensualmente se mide y la fórmula es número de defectos, número total de unidades desarrolladas. Bueno, miren, aquí está el cuadro de control, es más específico que el ejemplo que hay atrás. Ahora, ustedes pueden aumentarlo. Aquí lo tengo a nivel académico. Digamos que ustedes pueden aumentar un poco más de indicadores, al menos 2 indicadores por cada referente. Aquí ya está pasado a la eficiencia del proyecto. Aquí está indicador de eficiencia por costos, por plazos, es temporal, de tiempo. Indicador de eficiencia financiera, con los flujos que acabamos ahorita. Eficiencia temporal, entregas con tiempo real y tiempo de ejecución. Índice de rendimiento, costo real por costo inicial. Índice de rendimiento por tiempo, tiempo real por tiempo inicial. Y finalmente acá están las conclusiones generales, porque pues no puedo ondear aquí en profundidad. El proyecto ejecutó de manera eficiente y efectiva, con un costo real ligeramente menor dentro del plazo previsto. Aquí comentaría, pues, los porcentajes, qué indicador dio. Una conclusión es que el proyecto tuvo un costo real del 1.1% menor que el costo inicial. Entonces, digamos que fue positivo ese elemento. Se identifican áreas de mejora en gestión de costos y el seguimiento del cronograma. Recuerda que en la parte de ejecución temporal, el proyecto ejecutó en el plazo previsto, fue 100% de la ejecución. Y se sugiere considerar uso de técnicas de gestión para un futuro, gestión de riesgos para proyectos futuros. Entonces, digamos que aquí va el desarrollo del proyecto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí, dime. Nicolás. Bueno, pues es probable que el proyecto no cuente con toda la información, ¿sí? Pero hay una información que es, digamos, más prioritaria, digamos, que sí o sí debe tener el proyecto y cuál otra podemos de pronto suponerla o asumirla, como dice usted, de pronto como completarle, pero que sí tiene que tener.
Bueno, algo muy importante que me acabas de decir, es decir, uno puede, eh, eh, como ahorita, como le decía, no está los procesos de construcciones reales. Usted asume está el tiempo total, pero no dice los tiempos periódicos. Usted lo asume por un 33%, 66%, y si llegó a eso. Entonces, esas suposiciones son válidas, pero no pueden suponer costos irreales. Eso sí, ya se sale el proyecto. Y estaríamos haciendo algo, pues, muy empírico. Entonces, digamos de que sí, las sesiones, los costos, la producción segmentada pueden desarrollar ustedes y la estipulan. Inclusive, por decirlo, los tomamos en un 33% de la ejecución total. Los flujos, es importante que tengan ingresos y egresos, pero a veces hay ingresos intermedios, o de pronto no está claro la ejecución, el presupuesto inicial, pero no está el presupuesto final. Entonces ustedes lo pueden deducir o lo asumen, que es el que tiene el costo total. Pero digamos que sí se pueden, pues, digamos, suponer algunos datos, pero no los importantes como los flujos. En este caso, ingresos, egresos, no pueden inventárselos pues, a las 8 de la mañana. Bueno. Listo, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, yo quisiera que por favor, digamos que nos devolviéramos al momento, ahorita que estabas explicando que no era solo el project, sino que teníamos que hacer como algo adicional, una tabla adicional. Eso no me quedó muy claro. ¿Esa tabla? No. Ahorita que estabas explicando project, decías que algunos estudiantes te entregan como solamente la imagen del project y que eso no te permite evaluar bien. Bueno, no, es que digamos que ustedes entregan esto como una evidencia, pueden llevarlo a anexos, esto puede llevarlo a anexos, pero no es válido que ustedes entreguen esto como tabla de presentación, a veces lo pasan. Recurso humano, ¡pum!, pegan esto. No, esto puede llevarlo a anexos, y decir, la tabla de recurso humano por actividad, tabla, entonces tabla, recurso humano, pues una tabla, además con norma JAPA, tabla de recurso humano por etapas. Entonces, muy bonita hecha. Fuente, project, anexo número 5. Y esto es el anexo. Pero la tabla arriba es bonita. Entonces, ¿qué hacen muchos estudiantes? Esto me copia como tabla. Ok. Entonces, lo digo porque siempre pasa. Entonces, tengo que yo, cuando estoy retroalimentando, digo, esta tabla no es una tabla, es una figura. Listo. No, de todas maneras, Project Libre te permite descargar eso en un Excel y ya con el Excel pues es muy fácil sí, armonizarla. También. Pero a mí también, ¿qué hace? Me copian la tabla de Excel tal cual. Ojo No, que, pues, que APA norma APA, sí. tiene unas características. Ahora, Sí. muchos estudiantes hoy están pasando por duras y maduras porque en biblioteca le están pidiendo normas APA. Si usted trabaja el grado, se los devuelve. Inclusive, en este momento hay estudiantes que pues, están entre no graduarse y no graduarse por normas APA. Listo.